que se establezcan agentes del Ministerio Público especializados en materia de corrupción, para que haya una presentación de informe, y este tema pues todavía no está acabado, sería uno de los temas que nosotros traeríamos como pendientes todavía discutir en esta sesión. También la parte presupuestal, creo que el diseño que se logra construir en este dictamen es adecuado, puesto que el fiscal podrá elaborar su anteproyecto de presupuesto y enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Procuraduría General de la República, y que deberá ser integrado en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación. También se establece que la Cámara de Diputados asignará un presupuesto específico a esta Fiscalía, y con eso le estamos dotando de una solidez presupuestal necesaria para llevar a cabo su función. También se está generando una estructura de facultades y atribuciones del propio fiscal anticorrupción para el efecto de emitir normatividad, circulares, generar el diseño de sus propias políticas públicas al interior, la capacitación, el nombrar previo acuerdo con el procurador a los titulares de las unidades administrativas, todo lo que tiene que ver con el diseño, instrumentación e implementación de estrategias, planes, mecanismos de cooperación y programas encaminados a detectar y combatir los delitos en materia de corrupción. Otro tema fundamental es que la Fiscalía se equipara jerárquica y administrativamente a una subprocuraduría, y sus titulares deberán cumplir los mismos requisitos que están establecidos para el Procurador General de la República. Y bueno, pues esta obligación que se establece en uno de los transitorios para que la Cámara de Diputados provea lo necesario. Hay algunos temas que han quedado pendientes en la discusión, y yo anticipo que el Partido Acción Nacional presentará una reserva, porque en la misma reforma política en la que se aprueba la construcción de una Fiscalía General autónoma, y con ello pues la plena autonomía del Ministerio Público, se mandata la existencia de dos fiscalías especializadas, una en materia de combate a la corrupción y otra en materia de delitos electorales. Estas dos fiscalías gozan de la misma naturaleza jurídica y de la misma relevancia constitucional, y más aún la Fiscalía en materia de delitos electorales también conoce de delitos que tienen que ver con la comisión de actos de corrupción por parte de servidores públicos, y que tienen que ver con esta triangulación de recursos a campañas electorales. Por lo tanto, es fundamental que no solamente la naturaleza que le estamos dando a esta Fiscalía se quede solamente en la Fiscalía Anticorrupción, sino que también la tenga la Fiscalía para la atención de delitos electorales, como fue la propuesta que Acción Nacional presentó en el Pleno. Por eso, en su momento, en el Pleno presentaremos una reserva para recuperar ese tema y que se incluya en espejo con las mismas atribuciones de la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía para la atención de delitos electorales. Otro tema que para Acción Nacional es importante es generar un régimen de sanciones y de responsabilidades adecuado al interior de la propia Procuraduría General de la República, y dado que nuestro diseño constitucional establece un régimen especial a partir del establecimiento de una visitaduría general para generar este régimen interno de responsabilidades, pues se tiene que clarificar la naturaleza jurídica que a partir de la Reforma Nacional Anticorrupción tendrá esta visitaduría, y que este régimen especial que está dado por la propia Constitución no se vea afectado en el diseño del nuevo sistema anticorrupción, y en ese sentido también Acción Nacional presentará una reserva para modificar esta ley. Y bueno, pues de nueva cuenta hacer un reconocimiento al trabajo que se ha venido generando para construir este dictamen, a los equipos técnicos de los diversos grupos parlamentarios, a los senadores que han podido aperturar un debate
y que nos han permitido hacer las observaciones pertinentes para construir un mejor diseño, y por supuesto a la sociedad civil, que en todo este proceso ha estado muy pendiente del rumbo que lleva esta discusión y que sin duda enriqueció el debate y seguramente lo seguirá enriqueciendo. Un reconocimiento, presidente, y pues es cuanto. Muchas gracias, senadora. Senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidente. Bueno, yo también me uno a la felicitación a las comisiones que están haciendo un gran esfuerzo para que en este periodo extraordinario podamos contar también con esta importante reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en materia de anticorrupción, y por supuesto nos parece muy importante destacar que yo estaba muy contenta con un dictamen anterior y resulta que hoy tenemos un nuevo dictamen que me tiene francamente preocupada, pero al igual que la senadora Pilar Ortega, nos reservaríamos nosotros para en lo particular hacer las propuestas debidas, particularmente en las atribuciones que nosotros entendemos debiesen ser reconocidas en esta importante ley a dos fiscalías especializadas que son muy importantes en la vida política, sobre todo en la transición hacia la constitución de todas estas normas secundarias en materia de anticorrupción. Destaco de manera preponderante las dos fiscalías que estamos reconociéndoles diversas atribuciones, diversas formas de cómo tienen que ser electas. Particularmente destaco la iniciativa que motivó tanto al grupo parlamentario del PAN como del PRD a presentar estas reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en estas materias, y nos preocupa en lo particular algunas definiciones en el artículo 10 ter del dictamen que vamos a reservar, particularmente las fracciones quinta, la fracción décima, la fracción décima primera y la décima segunda. Nosotros creemos que demeritan el sentido de toda la demás reforma al propio dictamen, que en el propio dictamen se está presentando, de tal manera que nosotros tenemos que destacar que las dos fiscalías, particularmente la que tiene que ver con la materia de anticorrupción, un proceso que en el Senado de la República dejamos interrumpido hace algunos meses, ya hace más de un año, y hoy tenemos condiciones de volver a insistir en que esta fiscalía pueda concretarse a partir de lo que necesitamos que tenga en sus atribuciones para que pueda tener todas las posibilidades de tipo jurídico planteadas en la ley y pueda cumplir con su responsabilidad a partir, insisto, de las nuevas responsabilidades que tendrá cuando entren en vigor las nuevas reformas, las nuevas leyes que están en discusión en este periodo extraordinario. En el caso de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ya está funcionando. Nos parece que tenemos que insistir en que es necesario visibilizar estas dos fiscalías a partir de la entrada en vigor también de la transición del propio sistema penal, en el sentido de que las procuradurías transiten a ser fiscalías autónomas, organismos constitucionalmente autónomos, y de tal manera tiene que haber una congruencia también en respetar esta misma característica de estas dos fiscalías para que puedan en sí mismas responder a los requerimientos que tienen cada una de las materias que caracteriza a ambas fiscalías, de tal manera que sin demérito de lo que podamos discutir a nivel particular, sí queremos destacar que es importante que hoy estemos celebrando esta reunión de Comisiones Unidas para que tengamos posibilidades de concretar el proceso que nos lleve a un puerto seguro, a un ámbito distinto en el país en materia de anticorrupción. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora de la Peña. Senadora Dolores Padierna, por favor. Bueno, yo no quiero felicitar a la mesa directiva porque nos cambia el dictamen cada 2 horas y entonces se vuelve un asunto inmanejable, y ojalá fuera todo para bien, se llegaron a más acuerdos, se mejora, pues qué bueno, modifíquenlo 1000 veces y así queda mucho mejor, pero van para atrás. Cada dictamen que leo
es para atrás y para atrás y para atrás. Y porque yo hasta hace 2 horas pensaba votar a favor, pero leyéndolo, este último dictamen es inaceptable, porque, en fin, haremos las reservas del caso, pero no podemos pensar en que se elimine la elevación a rango de la FEPADE a nivel de ley orgánica y que ahora la mantengan como una dependencia creada mediante acuerdo de quien ocupe la titularidad de la PGR. Bueno, si el titular lo nombró el Senado de la República, como mediante acuerdo quien ocupe la PGR va a decidir sus facultades, la remoción de su titular. Bueno, esto puede ser, no atiende a ningún principio en realidad, ni hay ningún argumento válido. Puede responder a cálculos políticos, pero no, yo no lo entiendo de otra manera. Las fiscalías se crearon bajo reserva de ley y debe de ser aprobada por el Poder Legislativo. La PGR está regulada por una ley orgánica y, por lo tanto, la modificación de la estructura de esta ley, de las facultades de esa ley, le corresponden al Poder Legislativo, no a la titular de la PGR, con todo respeto. Una instancia como la FEPADE es un tema que le corresponde a la ley y la ley le corresponde al Poder Legislativo. Le cambian facultades, funciones y escriben varios supuestos. Por ejemplo, eliminan sus atribuciones en este dictamen. Están eliminando las atribuciones de la FEPADE y la dejan sin sustancia en la ley orgánica y a expensas de lo que diga la titular, cuando se supone que le dimos en la modificación constitucional autonomía. Y luego está la necesidad de atender varios temas que les habíamos comentado en comisiones, pero ahora las atienden en sentido contrario, o sea, al revés, no hacia adelante, como son los procedimientos de designación y de remoción de los fiscales, que en este dictamen pues son borrados por completo. La remoción queda supeditada a decisiones de la titular de la Fiscalía y se excluye todo proceso de escrutinio de la sociedad. Por otro lado, el tema del presupuesto. Desde luego, a mí me parecía que en la ley no podíamos establecer porcentajes, sino criterios para una asignación presupuestal, de tal manera que las fiscalías tuvieran un presupuesto suficiente para su funcionamiento eficaz. Y nos parecía que tener 3% una, 4% la otra, de un monto total de casi 16,000 millones de pesos, que es actualmente, bueno, es una fortuna que tampoco, no sé si la soportara el presupuesto. No debería de ponerse así, pero sí poner que su presupuesto debe de garantizar su funcionamiento. Por otro lado, el garantizar los aumentos presupuestales anuales debe de ser con base en su efectividad, creando un modelo tal que le permita la presentación de tener autonomía, porque al dejarlas sin dientes y sin dinero, pues realmente las fiscalías van a carecer de la relevancia de la cual le dimos en la reforma constitucional. Los recursos no deberían de quedar a negociación con los partidos, en el caso de las fiscalías autónomas, porque se convierte en un riesgo al tener que interactuar con los partidos, siendo pues parte de las decisiones. Por otro lado, todo el mecanismo de informes de rendición de cuentas de los titulares de ambas fiscalías, prácticamente se les reduce el alcance, se modifica el dictamen que estipulaba la rendición de cuentas y ahora no hay proceso de escrutinio público, no hay rendición de cuentas. O sea, yo creo que este último dictamen no es aceptable. Detengámonos en el pasado, en el anterior,
en el inmediato anterior a este, porque hay otro, el de ayer tampoco, el más reciente antes de este último, porque era aceptable, tenía varios acuerdos muy importantes. La creación de la Fiscalía de Combate a la Corrupción se insertaba dentro de la Fiscalía General de la Nación. Eso fue en la reforma constitucional, ahora que no es tan así porque sigue existiendo la PGR, pero se le dan funciones, facultades, herramientas legales para que se pueda conducir la investigación ante la obtención de indicios y muchas otras cosas. Nosotros hicimos varias reservas de la anterior, la que estamos leyendo ahorita, abuelo de pájaro, porque la entregaron hace media hora, o no sé si solo a nosotros nos las dieron hace media hora y los que están negociando lo tengan desde hace más tiempo, pero nos parece pues que tan solo el tratamiento que se le da a la FEPADE es inaceptable, y luego darle más facultades a la PGR para decidir hasta funciones y cosas de las dos fiscalías es completamente anticonstitucional. Entonces, si esto no se modifica, al menos mi voto será en contra. Gracias, senadora. Senador Luis Humberto Fernández. Buenas tardes. Igual esto ha sido un proceso muy dinámico con mucho debate en el que pues no hemos estado. Si quieren, ahorita que terminen, continuamos. Sí, ¿seguimos? Perdón. Bueno, pues esto ha sido un proceso muy dinámico en el que no hemos podido debatir muchos de los puntos y la evolución de los documentos pues es algo que vale la pena destacar. Nos preocupa como fracción del PRD estos movimientos porque nosotros vemos en estas dos fiscalías dos de los elementos más importantes para fortalecer al Estado mexicano. Uno de ellos en la FEPADE para hacer que las elecciones y la democracia funcionen con menos ilegalidades a las que estamos acostumbrados, sobre todo de la Expo que tuvimos en los últimos días. Y finalmente, si creemos que las elecciones son el mecanismo válido de la competencia por el poder en el marco de las instituciones y de la legalidad, la autonomía de la Fiscalía del caso es muy importante. Y la otra parte para fortalecer al Estado mexicano fundamental es cómo combatimos a la corrupción. En este último documento vemos una tendencia que no había estado, que es la supeditación a la Procuraduría. Cuando, sí, bueno, ahorita lo vemos y lo planteamos como preguntas. Cuando la tendencia del Estado mexicano y la tendencia en los espíritus de las leyes vinculados ha sido darles una mayor autonomía. Ahorita me explico con textos específicos. Vamos en concreto, ¿por qué afirmamos esto? Hay párrafos que se quitaron, como en el artículo 9, si estoy mal me corrigen, a lo mejor en los cambios de documentos tengo otro, pero dice el procurador o procuradora general de la República, con excepción de las que correspondan a las fiscalías de combate a la corrupción y atención a delitos electorales, emitirá acuerdos circulares. ¿Para qué quitarle estos dos renglones que eran los que le daban la posibilidad de emitir acuerdos circulares, instructivos, bases y todo este tipo de cosas? Creo que era innecesario quitar estos renglones. En el artículo 10 se quita la parte de fiscales especializados de combate a la corrupción y atención a delitos electorales. Ahí puedo seguir en la parte donde habla de las facultades, de las posibilidades de remoción del fiscal que estaban muy claras en el documento anterior y que ahora pues las extrañamos. La otra posibilidad que venía en el documento anterior, en el cual decía dicha remoción podría ser objetada por el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Senadores, que también ya desapareció. Se disminuyen las facultades de la Fiscalía Especializada. Hay un número, si quieren podemos entrarles a debate.
o ver si tenemos la misma información, y también se disminuyen las facultades de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de manera muy amplia. Entonces, sí queremos señalar pues que nos llama la atención la evolución del documento. Nosotros entendemos que las evoluciones de los documentos deben de ser para aproximar las posiciones y acercar, y en este caso, más allá de las posiciones políticas, estamos hablando de dos órganos fundamentales para darle potencia al Estado mexicano, y con estas modificaciones no solo los descafeinamos, los anulamos en su operatividad y le quitamos elementos muy importantes para controlar dos cosas: la corrupción y la ilegalidad en las elecciones, que son dos problemas de los cuales no podemos ser omisos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Senador Tagle. Pues bueno, supongo que no me debe sorprender este tipo de asuntos cuando las cosas se hacen así, a prisa y sin ánimo realmente de cumplir con los acuerdos. Sin duda, las discusiones que hemos dado en materia del sistema anticorrupción han sido muy importantes y ha privado en la mayor parte de los casos la voluntad de parte de los diferentes grupos parlamentarios para que en este periodo extraordinario salga un sistema nacional anticorrupción robusto que responda a las expectativas de la ciudadanía con respecto al combate a la corrupción y la impunidad. En la Comisiones Unidas de Anticorrupción se aprobaron ya 3 dictámenes que son importantes, y me parece que incluso la mayor discusión se ha centrado en una de las más importantes, que es la iniciativa de responsabilidades administrativas conocida como 3 de 3. Sin embargo, creo que hemos dejado de vista, y por eso es que estamos a estas horas discutiendo un dictamen totalmente modificado de hace unas horas hacia acá. Los dictámenes que tenemos hoy en la mesa son fundamentales para poder contar con un sistema nacional anticorrupción, porque estamos hablando de la persona que será precisamente el responsable de perseguir esos delitos en materia de corrupción. Y esa persona no puede ser una persona que no tenga facultades legales, que dependa de un superior para poder actuar y que ni siquiera le den independencia administrativa y operativa básica. Me parece que se llega al exceso, incluso en esta propuesta de dictamen, de que para nombrar sus titulares de unidad tenga que hacerlo en acuerdo con el procurador. ¿Qué independencia puede tener un fiscal anticorrupción que hasta para integrar su equipo tenga que ponerlo acuerdo de procurador? Eso no genera ni independencia, ni autonomía, ni la capacidad de decisión. Y bueno, y si vemos que hasta las circulares, normas administrativas que haga, nada puede ser contrario a lo que digan las normas de la Procuraduría, estamos limitando total y absolutamente la figura del fiscal. Y así no podemos avanzar con algo que nos llegó ahora, que está no solamente totalmente descafeinado. Este fiscal no nos sirve para nada. Perdón, tenemos una discusión muy padre en los anteriores dictámenes, pero con este fiscal perdemos todo, sinceramente. Porque además no sé si sea mejor o peor que lo nombre la procuradora o que lo nombre el Senado. ¿Qué le genera más autonomía? Por lo menos me parece que aquí tendría que pasar por un proceso de selección y se tendría que poner a discusión sus capacidades, habilidades. Así se hizo con el fiscal electoral. Ahora simple y sencillamente se quita esa posibilidad de que sea el Senado el que pueda elegir al fiscal anticorrupción. Estoy segura que incluso ahí pueden privar cuotas partidistas, no lo dudo, pero incluso eso es mejor a que lo nombre solamente la Procuraduría. Esta propuesta de dictamen dista mucho de lo que empezamos a discutir originalmente, y creo que no podemos ir con la idea de que aprobémoslo en lo general y llevémonos las reservas al Pleno, porque no es transitable.
O sea, esto no se puede simple y sencillamente votar en lo general cuando es una propuesta totalmente diferente de lo que se había venido analizando en la Comisión de Justicia. Y si realmente queremos fortalecer el sistema anticorrupción, tenemos que generar un fiscal autónomo, independiente, con capacidad para poder decidir cosas. Aquí les digo hasta lo básico, bueno, casi le tiene que ir a pedir permiso para comprar plumas. O sea, están limitándolo en exceso al fiscal anticorrupción, y este fiscal no nos va a servir para el sistema que estamos haciendo. Entonces, yo lo que sí quiero ponerles a su consideración es que nos demos entonces el tiempo para revisar este dictamen, porque en lo general, si así se quiere poner a votación, por supuesto que yo no podría participar en avalar un dictamen de esta naturaleza que cambia totalmente el sentido de lo que habíamos venido discutiendo, que tenía que ser la figura del fiscal anticorrupción. Gracias, senadora. Senadora Ivonne Álvarez. Buenas tardes a todos. Nada más hacer algunas precisiones sobre lo del dictamen. El fiscal anticorrupción sí lo nombra el Senado. Lo va a nombrar el Senado, y en el transitorio viene donde va a darse un plazo para que este Senado de la República pueda nombrar el fiscal anticorrupción. Entonces, es nombrado por el Senado. Segundo, decirles que el acuerdo al que se menciona en algún momento en los transitorios es porque hay un acuerdo donde la Procuraduría iba a crear esta fiscalía y el Senado iba a nombrar al fiscal. Pero hablando de estas leyes 7 de 7, hubo un gran consenso para que pudiera haber una reforma dentro de la ley orgánica de la Procuraduría. Dentro del modelo que tenemos hoy, que nos permite la ley, porque todavía no está creada la Fiscalía General, hoy la Fiscalía tiene un rango de subprocuraduría, y le dimos todas las atribuciones que yo me permitiría mencionar algunas de ellas que va a tener esta Fiscalía, como investigar y perseguir los delitos de la corrupción, salvo los cometidos por servidores públicos de la PGR, que conocerá la Visitaduría General. Participar como integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, al cual le tiene que rendir un informe esta misma Fiscalía a este Consejo Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Nombrar y remover a su personal directivo, el cual podrá ser removido también por el Procurador. Contar con ministerios públicos y policías. Este es un gran avance que se logró, porque va a contar con ministerios públicos y policías adscritos a esta Fiscalía Anticorrupción, que no puedan ser cambiantes, sino que ya estén adscritos a la Procuraduría, a la Fiscalía Anticorrupción. Proponer el contenido teórico, práctico de los programas de capacitación, actualización y especialización de lo personal. Diseñar e implementar las estrategias y acciones para combatir los delitos de corrupción, así como colaborar con otras autoridades. Emitir, en el comentario que usted hacía, senadora, que era sobre circulares, y aquí viene, emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía en el ámbito de su competencia. En el caso de discrepancias, es cuando en ese momento entra otro reglamento de la misma ley orgánica de la Procuraduría. Implementar acciones de cooperación y colaboración con autoridades de los 3 órdenes de gobierno, con autoridades fiscalizadoras. Diseñar estudios y programas de fomento de la cultura de denuncia y legalidad. Requerir a cualquier instancia de gobierno información útil para su investigación, sin que sea obstáculo el secreto bancario, fiduciario o cualquier otro. Implementar sistemas de análisis de información fiscal, financiera y contable. Desarrollar en coordinación con unidades competentes de la PGR sistemas de generación de inteligencia. Emitir en coordinación con la unidad competente de PGR, guías y manuales técnicos en materia de servicios periciales. Pero algo bien importante, que es también la autonomía presupuestaria, que le quiero hacer el comentario a usted y a los senadores que han hablado de esta autonomía. La realidad es que lo que buscamos es que una vez que entre esta Fiscalía, el mismo transitorio que se dio en el PEF de este año autoriza para que le puedan dar el presupuesto que necesita para que pueda operar estos meses. Pero en el transitorio de este documento que estamos presentando, viene donde estamos pidiéndole que la Fiscalía Anticorrupción haga su propio proyecto de presupuesto, que la PGR no haga el presupuesto de la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía tiene las atribuciones para hacer su presupuesto de egresos
y luego lo pasará a la Procuraduría para que lo mande a la Secretaría de Hacienda y pueda, sin modificación, eso es bien importante. El procurador no puede modificar el presupuesto que mande, el anteproyecto que mande el fiscal anticorrupción. Manda el proyecto y lo único que va a hacer PGR es mandarlo a Hacienda para que vaya dentro del presupuesto de egresos que aprueben los diputados. Entonces tiene también autonomía presupuestal. Dentro del modelo que hoy tenemos, porque no está creada todavía la Fiscalía General, esto es lo más autónomo que pudimos lograr en consenso para que pueda verdaderamente perseguir esta fiscalía lo que todos queremos, que es que se aplique la ley, acabar con la impunidad y perseguir los actos de corrupción. Sí, senadora Pilar Ortega. Por favor, perdón, senador. Bueno, yo sí quisiera decir que efectivamente de la iniciativa que nosotros habíamos presentado hay temas que no están contenidos en este dictamen, que yo ya dije al principio que presentaremos una reserva. Uno de los que más nos preocupa es que no le diéramos el mismo régimen que le estamos dando a la Fiscalía Especializada en materia de delitos de corrupción a esta Fiscalía en materia de delitos electorales. Sin embargo, creo que decir que es infuncional y que no va a tener la suficiente fortaleza eso no es cierto, porque efectivamente se le está dotando de atribuciones y de la calidad de autonomía técnica y operativa. Una de las propuestas que nosotros habíamos hecho dentro de a la comisión era que se incluyera el mecanismo de nombramiento. Nos explicaban en la Secretaría Técnica de la comisión pues la petición de que se retirara esto obedecía a que esto derivaba de una disposición transitoria que está en la Constitución y que ese nombramiento pues del Senado sería por única ocasión y que el procedimiento está ya regulado en el transitorio y que por técnica jurídica no era posible que se incorporara a esta ley orgánica. Otro de los temas que se han señalado es la relación de vinculación con la propia Procuraduría. Nosotros consideramos que en lo sustantivo y para el desarrollo de su función tiene la autonomía necesaria, pero que hay actos al estar dentro de la organización de una Procuraduría y que incluso el mandato constitucional de la Fiscalía General cuando surja, es decir, que esa Fiscalía tendrá 2 fiscalías especializadas, pues tiene que haber una relación directa para no crear algo que pudiera generar un desequilibrio al interior del propio órgano, llámese en este momento Procuraduría y en su momento Fiscalía. Sin embargo, lo que se trató de construir y por lo que nosotros estuvimos insistiendo mucho desde Acción Nacional era que sí contara con las herramientas suficientes para el desarrollo de su investigación, para el fortalecimiento de su propia estructura interna, para contar con el personal y los agentes del Ministerio Público con la plena especialización, obviamente a partir de un esquema de profesionalización que ya se prevé en la propia ley orgánica de la Procuraduría. Y otro de los temas fundamentales era el tema de la policía. En ese sentido también el tener la coordinación y supervisión de la actuación de la Policía de Investigación en los términos señalados por el artículo 21 constitucional. Todo lo que es diseño de estrategias, implementación de planes y programas, instrumentación de mecanismos, emitir acuerdos, no tiene ninguna vinculación al visto bueno de la Procuraduría. También pues se le dan amplias facultades en el diseño de políticas públicas, en la coadyuvación con otras áreas competentes, en generar sus propias herramientas metodológicas, en conducir la investigación para la obtención de datos, en mecanismos de cooperación. Creo que ese tema fortalece a la propia institución. Hay algunos temas que señaló el senador Humberto que a lo mejor pudieran mejorar este proyecto. Yo estoy de acuerdo de buscar cómo sí se pudiera tener un control legislativo a través de un informe ante el Senado, que pudiéramos explorar la posibilidad de que esto sí se pudiera dar, que fue una de las cosas que quedaron fuera del dictamen. Las causales de remoción para nosotros eran un tema muy importante.
Sin embargo, el régimen transitorio nos puso un tope, porque se establece en el transitorio que el procurador podrá remover libremente a los fiscales, y yo creo que eso no se debió dar en el transitorio, pues ya está así. Entonces podríamos buscar qué mecanismo hacemos para generar certeza para que tanto la remoción se dé efectivamente por causa justificada. Eso es uno de los temas que sí quedaron como inconclusos o que nos generan preocupación. Sin embargo, también reconocemos que tenemos un obstáculo constitucional para construir un régimen de remoción. Entonces, en términos generales, creo que sí se logró construir una fiscalía robusta y que tiene atribuciones importantes, que goza de autonomía técnica y operativa. Pero también hay que reconocer, bueno, pues que hay faltantes, y uno de los faltantes, insisto, es el tema de la FEPADE, en que nosotros pugnaremos porque sea incorporado al dictamen, como estaba originalmente en el documento de trabajo que nos fue circulado. Nada más un tema, senador. Nada más, gracias, presidente. Un solo tema. Yo creo que en el transcurso después de la aprobación de este dictamen, si así lo aprueba la comisión en lo general, pudiéramos seguir construyendo alguna parte de las reservas que tuvieran nuestros compañeros, como lo hemos venido haciendo en miscelánea, como lo hemos venido haciendo en muchos otros dictámenes, para poder escuchar las diferentes posturas. En el tema de FEPADE, yo sí quisiera nada más comentar que no se redujeron las facultades de la FEPADE. Lo que se hizo es solamente, sí, no viene en el dictamen, senador, no lo va a encontrar. Lo que se hizo en este dictamen fue el poder solamente concentrarnos a regular las facultades de la Fiscalía Anticorrupción y hacer un compromiso para que en el siguiente periodo ordinario estemos regulando las facultades de la Fiscalía Electoral. ¿Por qué? Porque todo este periodo extraordinario se dio únicamente para los temas de anticorrupción, y quisimos concentrar nuestros esfuerzos y las peticiones que nosotros estuvimos haciendo al área técnica para concentrar el esfuerzo en poder regular el tema que hoy nos ocupa en este periodo extraordinario. No quiere decir que estemos en contra, ni que tampoco hayamos quitado facultades y que no queramos que las tenga. Al contrario, lo que buscamos es darle su tiempo también para poder dar todas las facultades que requiere y poder ampliar lo que viene siendo la regulación de la Fiscalía o de la FEPADE. Nada más quería hacer este comentario para que no vaya a haber otra interpretación, sino que eso es, que hoy nos estamos en este periodo extraordinario pues solamente con los temas anticorrupción y no con temas electorales. A ver, yo creo que ya argumentados los temas, nos queda un dilema: o buscamos cómo incluir estas cuestiones, pero nosotros no podríamos, en el estado que está actualmente el dictamen, transitarlo. Esto no significa que si después de las adiciones que consideramos más convenientes para el interés público se pueda transitar. Entonces, una moción sería que pudiéramos hacer un receso unos 15, 20 minutos para poder para poder acercar estas posiciones, porque y poder aprobar el dictamen. Yo creo que podemos hacer algunas modificaciones que serán convenientes y sanas, y con esto pues transitar con el mayor consenso posible. A ver, no es un tema menor, ni tiene las mismas características de la discusión que dimos en la mañana, que dio origen el dictamen de miscelánea penal. Me parece que es mucho más complejo. Es ni más ni menos que tocar dos aspectos sustantivos de la reforma. Si no están inscritos esos dos temas sustantivos que dan origen a esta reforma, la Ley Orgánica de la PGR, entonces nos parece que se desvirtúan las propias reformas. Y están inscritas en primer lugar de que teníamos un dictamen en donde había cambios importantes que fortalecían a la FEPADE, que hoy no están, y nos parece que es importante que acordemos aquí que hay disposición de volver otra vez a discutir cómo fortalecer
lo que tiene que ver con la FEPADE, que hoy se eliminó, primero, y segundo, distinguir la característica de autonomía de la Fiscalía de Anticorrupción. Si no están inscritos estos dos temas que podemos tocar a partir de lo que propone el presidente respecto de trabajar un adendum, pero si no hay estos dos compromisos claros que van inscritos en que requerimos fortalecer la autonomía de estas dos fiscalías, si no van en ese sentido, no tiene ningún objeto estar aquí reflejando la posibilidad de un acuerdo que no va a concretarse. Entonces me parece que eso es muy importante que lo platiquemos y quede muy claro para saber inclusive cómo vamos a votar nosotros, porque si no están inscritas, insisto, estas dos características fundamentales, sustantivas, que deben distinguir a FEPADE y a la Fiscalía de Anticorrupción, entonces no hay materia para nosotros. Y todo lo demás está muy bien, pero es necesario que rescatemos el origen de las reformas a la ley orgánica de la Procuraduría General de la República en el marco, insisto, de la materia de anticorrupción, que van en un camino, en una dinámica, y esto estamos viendo que en el proceso cuestiones que habíamos logrado se quitan del dictamen y otras se cambian, siempre minimizando el objeto de la reforma que buscamos lograr para fortalecer todo el sistema de anticorrupción y particularmente en lo que refiere a estas dos fiscalías. Gracias. Bueno, dicen que no es cierto, pero aquí está el dictamen, y en este dictamen, en todo lo que se refiere a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, página 53, dice, sin correlativo, artículo 10, son funciones de esta Fiscalía, artículo 10, quinquiles, sin correlativo, ejercer atribuciones que la Constitución le señala y la presente ley, sin correlativo, ejercer la facultad de atracción de investigación y persecución de delitos del fuero común, sin correlativo, es decir, todas las facultades de la FEPADE las están cancelando, las están anulando. Estamos discutiendo la ley orgánica de la Procuraduría General de la República. Si en la ley orgánica de la PGR no vienen las facultades, las funciones de la FEPADE, entonces las funciones y facultades se dictan mediante acuerdo. Pues ni que no supiéramos, hemos estado también en gobiernos, y al dictarse mediante acuerdo queda en subordinación a quien esté como titular de la PGR. Para que tenga autonomía, para que no dependa de la PGR, las facultades, las funciones, las cualidades que va a tener deben estar en ley. Si no están en ley, ahora, ¿por qué no van a estar en la ley si la propia Constitución establece que es mediante ley orgánica que se le van a dar sus facultades? No puede ser mediante un acuerdo que se legisle. En fin, ya expliqué hace un momento, pero ¿cómo que no es cierto si están borrando todas las facultades de la FEPAD? Sostienen las de anticorrupción. Dice la senadora Ivonne que ahorita solamente vamos a ver lo de la Fiscalía Anticorrupción, no vamos a ver, sino que hasta el futuro, no sabemos cuándo, las funciones y facultades de la otra Fiscalía. ¿Por qué empezamos con un dictamen de hace meses con facultades de las dos fiscalías y hoy borran todas las facultades de una de las fiscalías? Si la Constitución además ordena poner en la ley las dos fiscalías, ¿qué traman? ¿Qué buscan? No, yo no les entiendo, pero esto es completamente, digamos, no cubre los principios parlamentarios mínimos. No es aceptable que se reduzca
a un acuerdo las facultades de la FEPADE. No es aceptable que no venga en ley orgánica las funciones de una fiscalía que se supone es autónoma, poderosa, como lo dijimos en la reforma constitucional. ¿Alguna otra intervención? Sí, senador. Tenemos un problema circular y todos los caminos llevan al mismo planteamiento, y es un problema de los transitorios de la reforma político-electoral a nivel constitucional que se publicó el 10 de febrero de 2014. Ahí se establece cómo se nombrará el fiscal anticorrupción y se establece cómo entrará en vigor el fiscal general independiente. Mientras no transitemos al fiscal general, no tendremos la posibilidad de que dentro de esta estructura el fiscal anticorrupción pueda tener todas las funciones que tenemos. Y no vamos a transitar, o por lo menos parecería que la oposición no va a transitar a ese fiscal general, mientras el Procurador General de la República, que en el momento en que se decrete la entrada en vigor del nuevo sistema, será el primer fiscal general, sea un procurador partidista. Entonces creo que ahí no, sí tiene que ver, voy a explicar por qué. Porque con las nuevas reglas de fiscalía sí se puede dar atribuciones a la Fiscalía Anticorrupción sin tener que tener este acuerdo con el procurador, como sí existe ahorita en el régimen que norma constitucionalmente a la actual Procuraduría. Entonces creo que es un problema político que no se ha resuelto, que estamos posponiendo indefinidamente, ya van 2 años de esto, y que nuestro país exige que transitemos al nuevo fiscal y que no nos quedemos en esta encrucijada donde llevamos 2 años dilatados. Podemos irnos al Código Penal. Sí. ¿Les parece bien? Pues no sé, ustedes. No, para ahorita, ley orgánica. A ver, permítanme aclarar la situación, no solamente para los senadores que están en la comisión, sino para aquellos que nos están viendo en el canal del Congreso. En aras de construir un consenso mayor y a petición de varios compañeros de diferentes grupos parlamentarios, vamos en este momento no a tomar un receso, insisto, se va a trabajar a la par con el senador Luis Humberto Fernández y la senadora Ivonne Álvarez, así como los senadores que se quieran integrar para ver este tipo de inquietudes que podamos tal vez solucionar. Y mientras tanto vamos a avanzar con el segundo dictamen que tenemos en el orden del día para no detener los trabajos. Si te parece bien, presidente. De ser así, iniciaríamos ahora la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, por el que se reforman en edición en diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción. En virtud de que tenemos el mismo acuerdo de que las reservas del mismo se vayan al Pleno, abriría la discusión en lo general acerca del referido dictamen. Senadora de la Peña. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo tengo algunas observaciones. En lo general me parece que podemos transitar con este dictamen, sin embargo habrá que hacer algunos ajustes. En el caso de las reformas al Código Penal Federal, tienen como origen sendas iniciativas, tanto del senador Luis Humberto Fernández como mía,
y particularmente creo que deberíamos hacer algún ajuste en términos, en función de lo que establece el artículo 29 del Código Penal Federal, en el sentido de cambiar el enunciado que tiene que ver con las unidades de medida y actualización, que en función de lo que establece el propio código, insisto, en el artículo 29, al que me voy a referir de manera clara, respecto a la sanción, el capítulo que tiene que ver con la sanción pecuniaria, señala el 29 que la sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño. La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado que se fijará por días multa, los cuales no podrán exceder a 1,000, salvo los casos que la propia ley señale. El día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos. Esa es una observación general que impacta a varios artículos del dictamen, en el sentido de cambiar el concepto de unidad de medida y actualización por el que el propio código establece, que es el de días multa, para que vaya en concordancia con el código y sobre todo para que vaya actualizado respecto a los cambios que estamos impulsando, particularmente sobre desindexación al salario mínimo, etcétera. Y además me parece que siendo estrictos, creo que también tenemos que corregir alguna otra observación que me reservaría en lo particular, pero sin embargo quiero señalar que hay algunas adecuaciones que es necesario tomar en cuenta a partir de lo que estamos impulsando en otras leyes, como el caso de tortura. Me parece que necesitamos nosotros tener en cuenta que hay algunos preceptos que están mencionando, por ejemplo, el caso de tortura, con una sanción de 1 a 8 años, y creemos que es necesario que también deroguemos esa parte que tiene que ver con este artículo. Y en general creo que podemos transitar, nos parece que hay algunas adecuaciones importantes que hacer en algunos artículos, pero veo mucho más condiciones, presidente, que podamos ponernos de acuerdo en las características particulares de los artículos en lo particular que quiero resolver, pero me parece que hay forma de transitar en lo general con este dictamen que, insisto, lo vemos mucho mejor que el anterior. Senadora Pilar Ortega, por favor. Gracias, presidente. Bueno, en los mismos términos que señaló hace un momento la senadora de la Peña, para Acción Nacional creo que sí representa este dictamen un avance respecto a lo que inicialmente se tenía. Finalmente se pudieron establecer nuevos tipos penales, algunos que obedecían a problemáticas marcadas de conductas que deberían ser sancionadas y que hoy se incorporan al texto de este dictamen. Uno es el tema de lo que se conoce como derecho de piso, la contratación ilegal de deuda, la posibilidad de que los legisladores pudieran obtener algún beneficio a partir de triangulación de negociaciones en la obtención de recursos, negación ilícita de contratos con dolo, incumplimiento de verificación de resultados, ocultamiento de información sobre beneficios. Creo que esto es importante. También es importante señalar la construcción de una agravante a partir de la calidad de un servidor público que tiene una característica de elección popular o bien de una calidad de ratificación o nombramiento por parte de cualquiera de los congresos de la Unión, y que eso, en virtud de que hay una confianza pública depositada en él, es más grave la comisión de este delito en donde está defraudando a la propia nación. Entonces, creo que hay avances importantes. Tal vez hay algunos puntos que no quedaron suficientemente claros que probablemente se puedan incorporar. Yo coincido con la observación que hacía un momento la senadora Angélica de la Peña en cuanto a la unidad de medida.
Y bueno, pues felicitar de nueva cuenta a la presidencia y a quienes participaron en el diseño de este dictamen, que se va acercando cada vez más a tener un sistema penal que responda más al reclamo social, que hoy vive una gran indignación por estos fenómenos que tanto que han lastimado a nuestro país. Es cuanto. Gracias, senadora. ¿Algún otro comentario? De no ser así, someteríamos a votación el presente dictamen, solicitándole a la senadora Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, lo someta a votación en su comisión. Gracias, presidente. Senador Fernando Yunes. A favor. Senador Manuel Cavazos. A favor. Senadora Graciela Ortiz, a favor. Por mayoría está a favor, aprobada por la Comisión de Estudios Legislativos. Gracias. Por la Comisión de Justicia, senador Raúl Gracia. A favor. Senador Enrique Burgos. A favor. Senador Miguel Romo. A favor. Senador Jesús Casillas. A favor. Senadora Angélica de la Peña. A favor. Senadora Pilar Ortega. A favor. Senadora Ivonne Álvarez. A favor. Sí. El de la voz a favor se aprueba por unanimidad en la Comisión de Justicia. En virtud de estas dos votaciones, queda aprobado el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción. Sin tomar receso, si la presidenta así lo considera, seguiríamos en la discusión que se lleva a cabo sobre el dictamen de reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para tratar de obtener un consenso lo antes posible y en esta misma sesión de la comisión poderlo sacar adelante. Tenemos confianza que la senadora Ivonne Álvarez y el senador Luis Humberto Fernández pronto logren el acuerdo. Mientras tanto, le solicitaríamos que empecemos con la firma de los presentes dictámenes.